con todos vosotros y con la responsabilidad de compartir lo que ya entiendo que es una serie, ¿no? Aunque yo no he podido estar en la mayoría de las entregas, pero sobre la armadura que Dios nos ha provisto para resistir las asechanzas del diablo y estar firmes en el día malo, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a abordar el tema del yelmo. Yo la primera vez que leí el yelmo no sabía lo que era el yelmo, pero es el casco, ¿no? El casco que llevan los soldados en la cabeza para protegerlo. Y vamos a ver ahí en una presentación, primero una pregunta: ¿en qué condiciones está tu yelmo de la salvación? Yo no sé si lo veré. Ah, no, allí no lo veo, pero bueno. Porque lo podemos tener oxidadito, como está este, ¿no? Porque seguramente lo rescataron de un yacimiento arqueológico. Pero, ahora sí lo veo. Pero quiero dejaros algunas ideas, si Dios me ayuda, y además que si no lo digo simple, Rosamari como tiene que traducir, luego me va a leer la cartilla, pero algunas ideas simples, claras, sobre este tema. Lo primero, con una ilustración un poco chocante, es que el diablo, pasando a la siguiente diapositiva, quiere reducirte la cabeza. ¿Sabéis esos los jíbaros y esos que acaban reduciendo las cabezas, ¿no? Cuando a uno, primero, claro, te la separan del tronco de alguna manera, no muy agradable, y luego, no sé cómo lo hacen, pero reducen, ¿no? No sé si es que le quitan el cráneo, cómo lo hacen. Pero, ¿para qué sirve el yelmo? Ante todo, para que el diablo no nos pueda reducir nuestra mente, nuestra visión, nuestra dependencia del Señor, nuestra confianza en Él, nuestro valor en la vida cristiana. Porque estamos en guerra. En España, donde quiera que estén los creyentes, estamos en guerra. No es una guerra quizá como lo que está ocurriendo en Ucrania o entre Israel, Irán y Estados Unidos, que más o menos parece que algo han acordado, donde hay bajas militares, pero hay bajas, hay golpes, hay ataques, hay armas, hay heridos. Y el mayor daño que nos quiere infringir el enemigo es quebrar nuestra confianza hacia Dios. Y no quebrarla en cualquier asunto. Por ello, pasando a la siguiente, para evitarlo Dios nos ha dado el yelmo de salvación, para que los golpes no afecten aquello que Él no quiere que sea afectado. Ahora, Pablo, pasando a la siguiente diapositiva, Pablo nos dice esto en un contexto de persecución, de sufrimiento, pero por una razón, no porque sí. No es porque hay alguien que de repente le ha entrado las ganas de hacer sufrir a los cristianos, es porque los cristianos estaban dando la cara, estaban predicando el Evangelio, pese a las circunstancias adversas. Y el casco, el yelmo, ante todo, sirve para protegernos cuando estamos en la labor. ¿Qué labor? La de predicar el Evangelio y la de dar la cara ante la sociedad. Si nos mantenemos escondidos, es probable que aquellas cosas con las que el diablo ataque nuestra mente sean precisamente para evitar que nos pongamos en pie y que asumamos nuestro rol. Ahora, Pablo en este contexto lo dice claramente: no luchamos contra sangre ni carne. Y en estos versículos lo veis. Si como hombre batallé en Éfeso con fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan, etcétera, etcétera? Y en la segunda cita: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, defensa de su caso ante el César, sino que todos me desampararon, etcétera, etcétera. Pablo estaba en estas circunstancias. Ahora, ¿qué ocurre? Pablo nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, o sea, no es contra seres humanos, sino es contra aquellos poderes espirituales que tras el telón, tras bambalinas, instigan
a lo que son los poderes fácticos, los poderes políticos, etcétera. ¿Para qué? Para impedir el avance del Evangelio. Claro, hoy, en los términos en que Pablo lo vivía, no sufrimos persecución, en España al menos. Puede haber otro tipo de persecución, que no se den permisos a comunidades o colectivos evangélicos que a otros sí se les da. Puede ser que en los medios nos ridiculicen, puede ser que a la hora de hablar del Señor enseguida corten el asunto o haya un rechazo o un menosprecio. Puede ser que la gente ya no nos quiera escuchar. Pueden ser muchas cosas. Aún recuerdo cuando yo me convertí, iba un poco más allá. Algunos en su trabajo podían perderlo. Vivimos algunos casos jóvenes que por el hecho de ser creyente estaban muy incómodos en el trabajo, etcétera, etcétera, cuando la herencia católica todavía era muy fuerte. Ahora, ¿cuál es la protección real que nos ofrece el yelmo de salvación? Tesalonicenses nos lo aclara, porque no es una salvación para ahora o una salvación meramente física. Dice en Tesalonicenses, usando la misma expresión, habla del yelmo de la esperanza de la salvación. Es decir, el saber, cuando la Biblia habla de esperanza, no habla de algo incierto que quizá ocurra y quizá no. Está hablando de algo que es esperanza porque todavía no ha ocurrido, está en un futuro inmediato, pero que es tan real como lo que podemos vivir ahora. Y entonces cuando dice la esperanza de la salvación es que el yelmo, de alguna manera, se vincula con la convicción que podemos tener respecto a la salvación. Y por eso, pasando a la siguiente diapositiva, nos está diciendo primero que ya estamos justificados. Y eso nos ha de dar una libertad. Hemos de sentir una liberación en el sentido de que ya nada nos puede dañar. Que estamos glorificados. Es decir, todo el proceso que el Señor culminará el día que estemos en su presencia, para Él es como si ya estuviera terminado. Que estamos sentados con Cristo. Muchas veces podemos pensar que estamos sentados en estas sillas rojo y grises, ¿no? O carmín o tal, ¿no? Pero en realidad aquí estamos sentados de vez en cuando. Allí estamos sentados con Cristo, en su presencia, en los lugares celestiales. Para Dios es una realidad. Y no hay realidad más real, valga la redundancia, que aquello que es real para Dios. Entonces, el casco de alguna manera nos quiere trasladar de aquello que nos parece real, pero puede ser un espejismo del mundo, a lo que es la realidad inamovible de Dios. Ya nadie puede arrebatarnos de su mano. Pero en especial creo que hay un pasaje, muy conocido también, que nos ayuda a entender cómo el yelmo produce en nosotros una psicología adecuada. Y está en Romanos capítulo 8, del 35 al 39. Siguiente diapositiva, por favor. Y dice así. Es un pasaje muy peculiar, como muchos de la Escritura, muy sorprendente y que tiene unas claves importantes para nosotros. Dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí Pablo, en un contexto de tribulación, y podemos aplicarlo a cualquier tribulación que podamos nosotros percibir o experimentar, porque da un listado de muchas cosas diversas, pero principalmente se entiende de nuevo, insisto y voy a insistir en esto, que es sobre todo cuando enfrentamos la oposición por dar la cara por el Evangelio. Habla de la mentalidad que nos da el casco.
Ahora sabéis que hay gafas inteligentes, ¿no? Que te enseñan, yo qué sé, el recorrido o te muestran, yo qué sé, datos. Suponte que ese casco fuera un casco inteligente, que te estuviera susurrando a tu mente aquello que quiere que des importancia en tu vida. Lo primero es que nos da la paz de sabernos salvos y saber que no tenemos nada que perder. Porque si somos salvos y nadie va a arrebatarnos esa salvación, de lo que realmente vale la pena, ya no hay nada que podamos perder en cuanto a la vida eterna, por más cosas que sacrifiquemos en esta vida. El casco, ante todo, el yelmo, ante todo, nos ha de quitar todos los miedos que generalmente agobian al ser humano. Y nosotros, como somos creyentes, pero seguimos siendo seres humanos, muchas veces esos miedos nos pueden agobiar igual. Pero por encima de esos miedos cotidianos o naturales, o de nuestra situación dentro de la sociedad y las incertidumbres que esta conlleva, los miedos también a que si sacrificamos, como malgastemos nuestra vida. Y por eso en este pasaje dice, por ejemplo, dice una cosa rara, dice, somos más que vencedores. En todas estas situaciones en las que somos llevados como corderos, fijaros, por un lado somos llevados como corderos al matadero y por otro lado dice somos más que vencedores. Claro, uno esperaría que el vencedor no fuera que lo llevaran al matadero. Pero, ¿os habéis preguntado alguna vez? Porque la Biblia tiene expresiones raras. ¿Se puede ser más que vencedor? O sea, ¿puede ser más que medalla olímpica? ¿Puede ser más que ganar el mundial? ¿A qué se refiere? O a veces dice que seamos sacrificios vivos. ¿Tú has visto algún sacrificio vivo? ¿Qué le hacen al sacrificio para que sea sacrificio? Entonces, ¿de qué está hablando? Nos lleva un paso más allá, nos lleva a otro nivel. Y creo que somos más que vencedores porque todos los vencedores pueden volver a ser vencidos. O sea, si España gana un partido en el Mundial, no quiere decir que el siguiente partido lo va a ganar igual. Pero en cambio aquí está diciendo que hemos llegado a una victoria tal que esta ya no tiene paso atrás. ¿En qué somos más vencedores? En que nada nos puede separar del amor de Cristo. Y leído así en español me suena un poco a veces como que nosotros no nos vamos a separar, pero lo que el pasaje está insistiendo en que Él no se va a separar de nosotros. Él y su amor no nos va a dejar en la estacada por nada que ocurra. Y es por ese motivo que tenemos tal seguridad, tal firmeza, tal convicción. Tenemos ya pájaro en mano, que no ciento volando. Tenemos ese pájaro en la mano y entonces ya nadie nos puede quitar lo que realmente vale. Y el casco nos está diciendo, hasta tal punto esto es transformador e impactante que puedes ser una oveja llevada al matadero, porque no estás perdiendo. En esa situación incluso estás ganando. Y da un listado increíble, porque solo por matizar dos cosas dice, por ejemplo, que ya nada nos puede separar, y entre esos nada que no nos pueden separar del amor de Dios está, por ejemplo, nada que está por venir en el futuro. O sea, abarca todo el tiempo, porque quizá podemos pensar, hoy el Señor me está cuidando, pero quién sabe si mañana. Pero está diciendo ni lo futuro ni lo porvenir. Y luego añade otra cosa también que arrasa con toda preocupación que podamos tener. Ni ninguna otra cosa creada. Cualquier cosa creada, todo lo creado, no nos puede separar del amor de Dios. Solo hay un creador y todo lo demás. Pues ese todo lo demás, que no sé lo que pueda estar rondando por tu cabeza en este momento, está incluido en todo eso que no nos puede separar del amor de Dios. El yelmo de la salvación del que habla Pablo se refiere a eso. Ahora, pasando a la siguiente diapositiva. Un aviso para navegantes. El yelmo sirve para la batalla. ¿Qué batalla? La de dar testimonio de Cristo y de su salvación. Es decir,
Cuando no estás en el campo de batalla, los soldados no se ponen el casco, no se van a dormir con el casco, no se duchan con el casco, no desayunan con el casco. ¿Cuándo realmente se ponen el casco? Cuando están en la trinchera. Y quiere decir que mientras no están en la trinchera o están en la batalla, tu cabeza está a merced de otras cosas. Traducido a nuestra experiencia. Si tu enfoque, como es el de Pablo, cuando en Efesios nos está hablando precisamente, por ejemplo, de que oren por él para que pueda dar la palabra del Evangelio con mayor eficacia, si tu vida general está enfocada pues a ducharte, a desayunarte, a dormir, a despertarte y a todas estas cosas que son naturales, pero no hay, digamos, como una priorización de que yo estoy en el mundo para lo que estoy, predicar el Evangelio y hacer discípulos, es muy probable que estés rondando por ahí con el casco en el perchero, por decirlo de alguna manera. Y entonces el diablo pueda tener acceso a tu mente. Ahora, ¿en qué condiciones él puede tener acceso para tu mente? Un malentendido que en algunos círculos es generalizado. El diablo no puede leer tus pensamientos, solo los puede leer Dios. Sí te puede lanzar algunas pullas carnadas para ver si caes en la trampa. Pero el diablo es un gran psicólogo. Ve tus comportamientos, ve mis comportamientos, los analiza, ve cómo ocupas el tiempo, ve ante lo que te preocupas, cómo te agitas y cómo reaccionas. Y conforme a eso, hace su estrategia, planifica su estrategia, ¿para qué? Para amagarte la existencia. Pero no porque al diablo no le preocupa. El diablo estaría contento si fueras feliz. Le gusta hacer feliz a la gente, no penséis que... Pero hay algo que intenta evitar a toda costa, y es que nosotros los creyentes proclamemos el Evangelio. Eso sí que le fastidia hasta los tuétanos. Y entonces toda su estrategia es atacar nuestra mente para que no nos sintamos seguros, para que nos dé miedo, para que nos dé reparo, para que echemos un paso para atrás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, claro, el Señor, buscando un pasaje paralelo que nos dice lo mismo que Pablo, en un lugar dijo algo un poco, con perdón, bestia. El Señor era un poco bestia cuando hablaba, porque dice, no temáis a los que matan el cuerpo, sino al que puede echar tu cuerpo y tu espíritu juntamente al infierno. Lo hemos suavizado, ¿no? Al Señor lo hemos hecho un poco más políticamente correcto a veces. Es el Jesús cariñoso, que nos arrulla, que nos mima, pero a veces tenía unas palabras y las está diciendo precisamente para aquellos que son o van a ser sus discípulos. No temáis a los que matan el cuerpo. Este temor ya ha desaparecido, porque el cuerpo sí o sí va a morir. O sea, no estás perdiendo nada. Claro que ninguno quiere morir de joven o de una enfermedad muy dolorosa o algo así, ¿no? Pero en definitiva, todos aquí estamos condenados a muerte. Bueno, no solo los que estamos aquí y los que están afuera. Entonces no temáis eso, temed lo que viene después, que realmente eso puede cambiarse o no. Y no solamente en términos de la salvación, no solamente en términos de que podamos ir al cielo, sino de que ya que lo duradero, lo permanente, el verdadero regalo y premio, nadie nos lo va a quitar, pues no vivamos con angustias que pueden ir. El miedo a la muerte no es solamente morir en un accidente, ¿no? El miedo a quedar solo es un miedo a la muerte, el miedo a la crítica es un miedo a la muerte. El miedo a la enfermedad es un miedo a la muerte, el miedo a quedar sin recursos económicos es un miedo a la muerte, porque la muerte, ¿qué es sino separación? ¿Qué es sino aislamiento? ¿Qué es sino soledad? Y en todo esto el diablo logra que nos centremos en nosotros mismos. Así que puede tener dos estrategias, o hacernos muy felices o amargarnos la existencia. Pero su propósito de una y de otra manera es el mismo, que no nos pongamos el casco para salir a la batalla. Pero no es solamente un tema individual. Si vamos a la siguiente, creo que ya la he mencionado. Bueno, primero,
¿Cómo quiere Él moldear nuestros pensamientos? Lo dice muy claramente Romanos. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque si logra moldear nuestros pensamientos a través de esas estrategias y esas carnadas, esos miedos o esas felicidades que nos pone delante, logra distraernos de lo que verdaderamente es importante. O como dicen Proverbios, hablando del avaro, por ejemplo, no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Como come y bebe, te dirá, mas su corazón no estará contigo. Es decir, si el diablo logra de alguna manera, no porque nos pueda hablar directamente o no porque él pueda leer nuestros pensamientos, pero a través de las circunstancias, a través de las trampas, a través de las tentaciones, a través de los miedos, puede ejercer control sobre nuestro pensamiento, lo que en nuestra mente bulle es lo que va a condicionar nuestra actuación, es lo que nos están diciendo estos pasajes. Si estamos centrados en las cosas de la carne, haremos las obras de la carne, pero si estamos centrados en las cosas del Espíritu, haremos las obras del Espíritu. Si nuestra mente está preocupada por aquellas cosas que irremediablemente, como la vida, como ya mencioné, van a perecer, pero no está preocupada con aquellas cosas que sí o sí nos han sido concedidas por Dios y no nos van a ser arrebatadas, entonces el diablo ha conseguido su jugada. Pero bueno, los pensamientos a veces que cuesta controlarlos, yo no sé a vosotros, pero a uno le cuesta controlar, aunque la cabeza está funcionando, trajinando de continuo, y a veces, yo no sé si a veces os fijáis cómo se concatenan, cómo se eslabonan los pensamientos, de una cosa te vas a otra y de repente estás pensando y dices, ¿cómo he llegado aquí? Y miras para atrás y te das cuenta que por una tontería que tomaste un desvío ahí emocional que ni te lo esperabas. Pero en esa cadena de pensamientos podemos tener control sobre nuestros pensamientos. Bueno, la Biblia nos habla de que Jesús quiere tener control sobre nuestros pensamientos y el casco, en un sentido, fundamentándonos en esa sólida salvación, también nos da algunas pistas de cómo controlar nuestros pensamientos. Y hay un pasaje un poco enigmático también, que lo vamos a leer, que está en 2 de Corintios, que también nos habla de la batalla espiritual. Si vamos a ya no sé dónde estamos, aquí en la pantalla. Siguiente, que dice, que también lo que el Señor quiere ofrecernos es que vayamos a una como fuente ovejuna. Y los pensamientos realmente son un galimatías. Ahora imaginaros que pudiéramos escuchar todos los pensamientos, o mientras estamos cantando, todos los pensamientos del vecino en voz alta. A lo mejor nos escandalizaríamos, ¿no? Porque no sé si Hay una cosa bonita que dijo, ahora no me recuerdo quién, médico, un cardiólogo, y es que cuando cantamos, todos los corazones laten al mismo ritmo. Eso es algo científico. Entonces, de alguna manera es lo que quiere hacer el Señor aquí cuando adoramos. ¿Por qué? Tiene una explicación lógica, ¿no? Tomamos aire en los mismos momentos, soltamos el aire en los mismos momentos, decimos las mismas palabras, entonces inducimos al que el corazón lata. O sea, hay un momento en que aquí, si hay 200 personas, hay 200 corazones latiendo al unísono. Y si se pudiera oír, no nos haría falta la batería, porque tendríamos un pum, 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 que sería un solo ritmo. Pero es lo mismo que el Señor quiere hacer en cuanto a los pensamientos. Todo esto que os digo no sirve si Pepito Grillo piensa, tengo que entregarme al Señor, pero Perico de los Palotes dice, ¿para qué me voy a entregar si me voy a complicar la vida? Entonces, en un sentido, Dios quiere que sea toda la Iglesia que adopte esta mentalidad que Él nos está ofreciendo. ¿Y cómo se hace eso? Ahí vamos ahora sí al pasaje siguiente, que está en 2 de Corintios. No sé a dónde te fuiste, pero pon uno que sea 2 de Corintios. A ver si lo encuentro también, que también me he hecho un lío aquí. Es que de ahí no lo puedo leer.
Vale. En 2 de Corintios, fijaros lo que dice. También habla de las armas espirituales, ¿no? Dice, pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivos todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ahora, de todo este pasaje, que normalmente se lee hasta el versículo 5 y no se incluye el 6, pero el versículo 6 nos da precisamente algunas claves, lo que más me llama la atención es lo último. Fíjate, dice, otra vez una peregrullada de esas que dice la Escritura, presto a castigaros cuando vuestra obediencia sea perfecta. A ver, ¿a quién castigas? ¿A aquel cuya obediencia es perfecta? ¿O a aquel que no se porta del todo bien? Es que este Pablo nos lía la cabeza de una manera. ¿Qué porras, con permiso, qué porras está queriendo decir aquí Pablo respecto a todo eso? Bueno, lo que está diciendo es que hay alguna manera que él ejerce, ha encontrado un método para algo también muy ambicioso, ¿no? Llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. Y bueno, si él lo ha encontrado y aquí nos da algún tipo de fórmula, pues nos interesa, ¿verdad? ¿Cómo podemos también nosotros llevar todos nuestros pensamientos cautivos a Cristo, en vez de ser cautivos o bien de los pensamientos de la carne o bien de las tentaciones del diablo o del desánimo del mundo o de lo que sea? ¿Cómo porras este Pablo se las apañó para conseguir llevar los pensamientos sujetos a Cristo? Aunque aquí está hablando en términos generales de enfrentar a aquellos que se oponen al Evangelio, creo que podemos sacar algunas lecciones también para nosotros. Y para no extenderme y hacer mucho análisis del texto y otras cosas, voy a explicar una pequeña anécdota que al vivirla con nuestros hijos a mí me aclaró la idea. Porque claro, yo no encajaba. ¿Por qué hay que castigar al perfecto? Si alguien me lo puede aclarar de aquí, pues se lo agradeceré, ¿no? Bueno, yo pensaba esto, en los 90 yo trabajaba en publicidad en Estambul y trabajaba freelance, que se llama. De los 80, a finales de los 80, trabajé en plantilla, pero luego trabajé por libre, por encargos. Entonces yo recibía encargos entre la semana y aparte estábamos en el misterio formando iglesia. Y lo que solía hacer es cuando recibía un encargo trabajaba por las noches. Me pasaba la noche en vela ahí trabajando en la mesa del comedor, con todos los colores, las pinturas, porque yo trabajaba de ilustrador. Vamos, aquello parecía un campo de batalla. Pero al final, ya de madrugada, tenía la ilustración acabada. Mis hijos eran pequeños entonces. Ahora imaginaros que yo ya cansado del trabajo, me voy a dormir, dejo la ilustración ahí encima de la mesa con todos los colores alrededor y aparecen los chavales. ¿Qué harían? Pero, ¿quién tiene la culpa? Si hacen lo que hacen. El que ha dejado la pintura ahí, ¿no? Porque todavía son pequeños. Ahora imaginaros que ya han cumplido los 16, los 17. Y yo trabajo y dejo la pintura ahí y de repente viene uno de mis hijos y empieza, ¡ay, qué bonito! Voy a alegrarle la vida a mi padre. ¿Cuál creéis que sería la reacción en el primer caso mía y la reacción en el segundo caso mía? En el primer caso yo diría, pero serás berzotas, que has dejado la ilustración ahí. Pero en el segundo caso, ¿cuál sería mi reacción? Poner a mis hijos a caldo, porque ya son suficientemente conscientes y maduros para saber qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer. Entonces yo entiendo que Pablo, aquí en este texto, lo que nos está diciendo es que en la medida que avanzamos en nuestra madurez y en nuestra comprensión tenemos mayor responsabilidad y por lo tanto hemos de dar mayor cuenta y de alguna manera hemos de apretarnos las tuercas. Querido hermano, querida hermana, ¿cómo quiere actuar el casco en tu vida? Pues si ya llevas bastante rodaje en el Señor, quiere, si no lo has hecho evidentemente, que te aprietes las tuercas. ¿En qué sentido? Aquí está hablando de la disciplina
que pueden ser las disciplinas espirituales o puede ser también la disciplina de iglesia, pero yo quiero entenderlo no en el sentido de castigo, no en el sentido de amenaza, sino en el sentido de consagrarnos, de entregarnos más, de hacer buen uso de aquellos instrumentos de gracia que el Señor nos ha dado para incidir sobre nuestros pensamientos, como la oración, la lectura, la meditación, las devociones, la oración, el ayuno, la frugalidad, etcétera, etcétera. O dentro de la disciplina eclesial, que la palabra disciplina no forzosamente significa castigo, significa un orden, un propósito, un objetivo, que todos vamos a una como fuente ovejuna, o que todos nuestros corazones laten al unísono porque estamos cantándole al Señor. Me pregunto y te pregunto, ¿estás participando activamente de una forma militante en nuestra Iglesia, en sus proyectos de expansión, anteponiendo la agenda de la Iglesia a la tuya propia? A veces pienso que, no digo que sea el caso aquí, pero en algunos casos, algunas iglesias apretaron demasiado las tuercas en algunos de estos temas y algunos creyentes salieron escaldados. Y por lo tanto, hemos adoptado un formato de iglesia más relajado. Y está bien. Porque no es la iglesia quien nos ha de apretar las tuercas a nosotros. Hemos de ser nosotros quienes apretemos las tuercas a la iglesia. Diciéndole, ¿por qué no vamos más allá? ¿Por qué no estamos dando, cada uno haciendo propuestas o aportando lo que está en su mano, de forma que seamos una iglesia que rompa moldes, que derribe murallas, obstáculos y que realmente tenga un impacto más allá? Pero no porque alguien nos obligue. Hay una cosa muy bonita que uno aprende también estando en otras culturas, y es que la palabra impide que nadie nos fuerce desde fuera. Nos invita a que desde dentro nosotros nos motivemos. Por ejemplo, dicho de una forma cruda, en turco hay un dicho que dice: el dedo que corta la sharia no duele. Sabéis que cuando uno roba, según la ley coránica, pues te cortan, ahí, bueno, de momento se han quedado con el dedo, ¿no? El dedo que corta la sharia no duele. Pero, ¿quién corta el dedo a ese que no le duele? Me gustaría verlo si duele o no duele, ¿no? Pero es que te pillan y otros te cogen y te cortan el dedo. Ahora, Jesús fue más bruto, dice: si tu mano te es ocasión de caer, ¿qué dice? Córtatela. Si tu ojo te es ocasión de caer. Yo tenía un amigo que trabajaba conmigo y que lo invité alguna vez a la iglesia, y estaba intentando leer, y entonces un día me preguntó: ¿esto qué significa? Entonces yo se lo expliqué y dice: uf, menos mal, yo me veía tuerto, muñido, no sé, cojo. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? Bueno, no entro en el detalle, pero fijaros, en un caso son otros que te cortan el dedo, aquí eres tú quien te corta la mano. Jesús no está hablando de que venga otro y te corte la mano o te saque el ojo, está hablando de la autodisciplina. Y es en este sentido que Pablo aquí nos anima: piensa en tu recorrido cristiano, piensa a dónde has llegado, piensa todo lo que has aprendido, piensa todo el bagaje, las miles de predicaciones que has escuchado, los estudios a los que te has añadido, las ocasiones, como hoy nos recordaba Jean Paul, en que el Señor te ha atendido, te ha provisto, te ha ayudado, te ha rescatado. Piénsalo. Y entonces, ¿qué estás haciendo con eso? Pablo dice: hay que castigar al perfecto. No en el sentido de castigarlo, penalizarlo, sino en el sentido de esa autodisciplina, ese apretar nosotros las tuercas y ese anteponer el reino de Dios a nuestras preferencias. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Bueno, lo que vimos antes, ¿no? Porque me hice un lío con los versículos. Sigamos adelante. Y habla de los que piensan en la carne son de la carne, los que piensan en el espíritu son del espíritu, y todo eso. Y vámonos al versículo final, y con esto también yo terminaré. En Efesios 6, 18 y 20. Si lo puedes traer, creo que es el siguiente o el otro. ¿Es este? Sí, Efesios 6, 18 y 20. Pablo está hablando aquí de ponerse el yelmo. ¿Por qué? Porque él estaba predicando el Evangelio y había oposición. Punto. Seamos honestos.
Entonces, vamos a enfrentar oposiciones de 1000 diversas formas. No acabaremos quizá en la cárcel. Dice, sufro cadenas. Creo que aquí nadie ha sufrido cadenas. Yo estaba en prisión, pero no me han puesto cadenas, ni siquiera eso, ¿no? En aquella época sí te ponían grilletes y todas esas cosas. Pero lo que Dios quiere es muy sencillo. Hijo mío, hija mía, ya nadie te puede separar de mi amor. Ni hambre, ni desnudez, ni espada, ni soledad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra creada, ni huestes, ni principados. Estás seguro en mi mano. Por lo tanto, dedícate a lo que realmente vale. Busca delante del Señor. ¿Cómo puedo hacer? Igual que Pablo le pedía denuedo. ¿Qué quiere decir eso de denuedo? Es como valor, como arrojo, como aplomo, pero entiendo yo también que es sabiduría. Quizá hemos de pedir, y si lo pedimos, Dios nos dará. Sobre todo, Santiago nos recuerda que una de las cosas que Dios siempre da, hay algunas cosas que no las concede. Pero hay una que siempre concede y es sabiduría. Sabiduría en cuanto a cómo predicar el Evangelio. Dame chispa, dame entendimiento. Esa gente que no me quiere ni oír, pero dice, ya viene el pelmazo de turno o la pelmaza de turno. Dame una idea para saber cómo puedo yo llegarle con el Evangelio, porque esa es la lucha que Dios quiere ganar en tu mente y en la mía. En definitiva, pueden haber muchas cosas que nos angustian, ¿no? Sentido de inseguridad. No merezco el perdón de Dios, frustración, desencanto, desgana, desánimo, decir no vale la pena, ¿para qué me voy a desgastar si luego mira a los demás, me decepcionan? Pensamientos pecaminosos recurrentes. Pueden haber muchas cosas que invaden nuestra mente, sentido de abandono de Dios, ¿por qué no contesta mis oraciones? Queja, los demás siempre están mejor que yo soy él, siempre le salen las cosas mal, o por el contrario, no me gusta nada lo que hacen los demás, esa crítica destructiva, negativa hacia los otros, no hay nada en mi vida por lo que pueda darle gracias a Dios, dudas existenciales, crisis de fe, miedos al rechazo, ridículos, mil cosas pueden haber. Y poco a poco, en la interpretación cristiana, estos versículos los hemos usado como versículos de autoayuda. ¿Cómo yo me puedo sentir mejor? Recuerdo una vez que, yendo a visitar a Mark, mi hijo, cuando estaba en Phoenix, en el seminario, fuimos a una librería, a una cafetería, que tenía dos estanterías de libros. Y eran libros cristianos. Y entonces Mark me dijo una cosa. Estos libros son los de Siéntete bien y estos libros son los de Dalo todo por Cristo. Porque realmente en la literatura cristiana tenemos dos tipos de literatura. Aquellos que están enfocados a que vaya yo caliente, ríase la gente, ay, que yo me sienta bien, que me sienta realizado, que me sienta querido, que me sienta arropado, que me sienta que el Señor me cuida, que me sienta que todo me va a ir bien, que me sienta que en todo me va a prosperar, que en nada me va a faltar, etcétera. Es siéntame, siéntame, siéntame. Y están luego los otros versículos que dicen que estás dispuesto a sacrificar, de qué vas a olvidar, de qué te vas a desprender, cómo te vas a aferrar a las cosas del Señor, qué es lo que ya no te da miedo, cómo vencer tu... Entonces, en un sentido, el casco nos quiere recuperar esa mentalidad. Si vosotros vais a ver según qué libros sobre la batalla de la mente, os encontraréis libros que hablan precisamente de lo contrario, de siéntete bien. ¿Cómo puedes conseguir sentirte bien en tus pensamientos? Pero, está bien sentirnos bien en nuestros pensamientos, pero yo creo que lo que está hablando es precisamente cómo puedes superar cualquier obstáculo mental que te impida llevar el Evangelio. Y para finalizar, quiero recordar una palabra que dijo Jim Elliot, que fue un misionero que fue, no sé si fueran los Aucas, no me acuerdo, ahí y que lo mataron, muy conocida, seguro que la habéis escuchado, que de alguna manera nos transmite el mensaje del yelmo de salvación. Y es la que vemos en pantalla. No es necio quien deja ir lo que no puede retener para aferrarse a aquello que jamás no le será arrebatado. ¿Qué te está diciendo el yelmo de salvación? Analiza bien en tu vida qué es aquello que no vas a poder retener y a lo mejor te estás aferrando. Y descubre, si no lo has hecho ya, recuerda, refresca, que refuerce tu convicción en el Señor, aquello que nadie ni nada te podrá quitar porque depende
de las manos y de la fortaleza del Señor. Que el Señor os bendiga, nos ponemos de pie y tenemos una oración y finalizamos así.